Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Vázquez. Soy compañero de la cátedra de Administración y Legislación Deportiva del programa de licenciatura en Cultura Física, Recreación y Deporte de la Universidad del Atlántico. En esta ocasión vengo a hacer la exposición de la organización del ciclo olímpico en el fútbol en compañía de Romario Camargo, quien estará hablándole más adelante de este tema. Iniciemos con algunas generalidades y concretamente vamos a aterrizar en la organización y cómo se estructura esta organización de los Juegos Olímpicos en cuanto al fútbol. ¿Qué es el ciclo olímpico inicialmente? El ciclo olímpico es un periodo de 4 años en el cual se hacen unas competencias, aclaro que son 4 años consecutivos, y se hacen un conjunto de competencias entre las 205 comités nacionales que hacen parte del Comité Olímpico Internacional. Estas 205 comités nacionales se reúnen y hacen competencias de acuerdo a su ubicación geográfica. Esto lo podemos ver en un ejemplo en los nombrados Juegos Olímpicos de Verano, los Juegos Olímpicos de Invierno, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, Juegos Olímpicos de Juventud de Invierno, Juegos Panamericanos, Juegos Panafricanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Suramericanos, Juegos Asiáticos de Verano, Juegos Asiáticos de Invierno y así. Aquí con esto nos damos cuenta de que si hay una segmentación en cuanto a los juegos que se realizan durante estos 4 años, durante este ciclo olímpico. En algunos deportes se hace la clasificación para la participación en los Juegos Olímpicos. Concretamente en el fútbol se participa en los Juegos Panamericanos, los Centroamericanos y el Caribe y en los Juegos Suramericanos. Esta es la participación durante el ciclo olímpico del fútbol. Si bien espero también que me tengan un poquito de paciencia, estaré viendo las diapositivas ocasionalmente para ir guiando. Bueno, ya entrando un poquito más en el tema del fútbol, vamos a hablar ahora de generalidades del fútbol. El fútbol en la categoría masculina debutó como deporte olímpico en el año 1900 y estuvo presente en todas las ediciones excepto en la de Los Ángeles de 1932. El inicio del fútbol en los Juegos Olímpicos fue un inicio totalmente amateur, no había participación de ningún profesional en este deporte. Cuando llegue la entrada de jugadores profesionales a los Juegos Olímpicos, al fútbol olímpico concretamente, llega con la creación y la organización del fútbol a nivel mundial. Y la organización del fútbol a nivel mundial se da con la creación de la FIFA, con el cual se estandarizan y se crean algunos reglamentos para la práctica del fútbol a nivel mundial, teniendo en cuenta todas las federaciones a nivel mundial que hacen parte de esta federación internacional que es la FIFA. Fue el comienzo que les nombraba anteriormente. El periodo de amateur del fútbol fue de 1900 a 1904, no duró mucho, y en 1908 fue que se creó esta participación y la organización. En 1924 y 1928 en el torneo olímpico se consideró como un campeonato del mundo del fútbol. Por esta razón, Uruguay es bicampeón en ambos torneos, en los Juegos Olímpicos y en el Mundial de Fútbol como tal, que conocemos actualmente. La organización de los mundiales de fútbol ocasionó ausencia del fútbol en los Juegos Olímpicos. Bueno, este punto es un punto que llama la atención, ya que
la participación del juego del fútbol y con la creación de la Federación Internacional del Fútbol, que es la FIFA, ellos decidieron captar o decidieron restringir la participación de jugadores en los Juegos Olímpicos, ya que pretendían tener toda la atención para los mundiales. Ellos consideraban que si había una participación de los jugadores de élite en los Juegos Olímpicos, habría una mayor o habría un nivel casi que al límite en cuanto a los Juegos Olímpicos y los mundiales, y a la hora de realizar los mundiales de fútbol no habría un impacto muy importante, muy considerable, que es lo que vemos actualmente. Es lo que vemos, lo que pasa con los mundiales y el periodo también, que es de 4 años. Entonces esta estrategia llevó consigo que se limitara la participación. Si bien habían profesionales en los Juegos Olímpicos, ya se restringía la participación de algunos profesionales. ¿Cómo se limitó esta participación? Lo que ellos consideraron fue limitar o poner un tope de edad para que participaran en los Juegos Olímpicos. Con esto se creó lo que conocemos o lo que llamamos como Mundial Sub-23 de Juegos Olímpicos. En 1984 y 1988 se abrió la mano con la participación de selecciones absolutas y solo se restringió la presencia de profesionales y representantes de UEFA y Conmebol que tenían que jugar con jugadores juveniles. Bueno, concretamente en el Mundial Sub-23, del que le estaba hablando ahora, que es nada más y nada menos que el fútbol olímpico, tiene unas características, y es que maneja los reglamentos establecidos por la FIFA. Ella los establece para que o es la encargada legalmente, según la jerarquía establecida por el Comité Olímpico Internacional y las relaciones entre estas entidades. La Federación Internacional o la FIFA es la encargada del reglamento y otras disposiciones que veremos más adelante. Entonces, dentro de ese reglamento, el Mundial Sub-23 o el fútbol olímpico acepta solamente 3 jugadores mayores de 23 años. El acuerdo de los Juegos Olímpicos se dio en Barcelona en 1992 y fue entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, y la participación de los deportistas menores a 23 años solo se permitía con los 3 mayores. A partir de este tiempo inmediatamente se crearon o se establecieron estas condiciones, o se establecieron las relaciones entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Bueno, los primeros campeones olímpicos fueron España, Nigeria, Camerún, Argentina y Brasil. Fueron campeones olímpicos a partir de 1992, y dentro de las categorías del fútbol está el fútbol femenino, que gracias al incremento del fútbol femenino se favoreció su participación en los Juegos Olímpicos de 1996. No había ningún tipo de restricción y se permitió que todas las estrellas del fútbol femenino acudieran a competencias cada 4 años. Y Estados Unidos es el líder en el medallero olímpico de esta categoría. Bueno, acerca de la premiación estará hablando mi compañero más adelante. Ahora quiero apoyarme en la Carta Olímpica, que es el documento general en el cual se establecen las disposiciones y los roles que le corresponden a cada una de las entidades organizadoras de los Juegos Olímpicos, de acuerdo a sus límites y sus potestades. Bueno,
Cabe resaltar que el Comité Olímpico Internacional, en su facultad de entidad a cargo de la organización y de la gestión de todo los Juegos Olímpicos, tiene algunos roles y también designa a algunos otros. Como les comentaba anteriormente, se establecen algunos roles entre las federaciones internacionales. Para este caso, voy a hablarles acerca de los roles del Comité Olímpico Internacional, de los comités organizadores olímpicos y de las federaciones internacionales y de los comités olímpicos nacionales. El Comité Olímpico Internacional, en sus facultades, tiene la capacidad de aceptar o rechazar la participación de algún comité o de algún deporte o algún deportista sin tener la necesidad de presentar excusas y explicaciones acerca de por qué no acepta la participación. También es la encargada de los procesos de organización, pero designa la organización concretamente en Ixena al Comité Olímpico Organizador, que es una entidad a cargo de llevar toda la logística y de concretar con la Federación Internacional, con la FIFA. ¿Cuál es el papel de la FIFA? Como mencionaba anteriormente, el papel de la FIFA está entre establecer el reglamento de la participación o el reglamento del fútbol en cuanto a cuáles son las medidas, las dimensiones de la cancha, las medidas de seguridad, lo que mencionaba anteriormente, la límite de participación, las restricciones generales en cuanto a la participación, que permitir la participación de jugadores mayores a 23 años, a 3 jugadores mayores a 23 años. También está el reglamento, que es que no puede haber en las camisetas, no puede haber logo de alguna entidad patrocinadora. Está definido en la Carta Olímpica. Esta participación o esta decisión es netamente o concretamente realizada por el Comité Olímpico Internacional. Si bien el papel ahora, ya hablé del papel o el rol básico de la federación o de la FIFA, que es el reglamento, la organización, las limitaciones, las restricciones. La FIFA tiene una entidad que lo respalda, que es el Comité Olímpico Organizador. El Comité Olímpico Organizador es aquel que bien le recibe cuáles son las determinaciones a la FIFA, y el Comité Olímpico Organizador se encarga de hacer la gestión de los escenarios que la FIFA le pide en cuanto a la organización de la alimentación de los deportistas, en cuanto al vestuario de los deportistas, de los jueces, en cuanto a la gestión del cuerpo arbitral, en cuanto a la organización del personal, del acceso, de la gestión de todo el protocolo de acceso a las plataformas, a los lugares donde se van a realizar los encuentros deportivos. También se encarga del protocolo de premiación, el protocolo de asignación de la competencia, y básicamente esa es su función. ¿A quién le tiene que rendir cuentas el Comité Olímpico Organizador? Al Comité Olímpico Internacional, que en su facultad y con la Junta del Comité Olímpico Internacional se encarga de aceptar, de organizar y coordinar y recibir todas las quejas, reclamos, se me escapa la palabra, perdón, de recibir todas la responsabilidad de la gestión del comité organizador. El comité organizador tiene la facultad, tiene una independencia hasta cierto límite. El comité organizador se encarga financieramente de resolver y gestionar
todos los requerimientos realizados por la FIFA. Ahora, culminando con el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional tiene dentro de sus funciones, dentro de las varias que ya he mencionado anteriormente, tiene una característica, y es que es el encargado a gran escala, es el encargado de la responsabilidad, o tiene la responsabilidad, mejor dicho, de que los eventos deportivos sean cubiertos por la prensa, que sean televisados, sean transmitidos por radio, que se vea en todas partes. Es la responsabilidad, una de las responsabilidades importantes del Comité Olímpico, ya que sin esta organización, sin esta gestión, no alcanzáramos a disfrutar de esto, de los Juegos Olímpicos. Por acá tengo la carta olímpica y quería mostrar, ahora no abre, quería mostrar algunos otros aspectos, pero acerca del concepto del antidoping. Esa es otra de las funciones del Comité Olímpico. El Comité Olímpico tiene un protocolo de evaluación del dopaje, de las pruebas de antidoping, en las cuales hacen parte los deportistas que previamente se seleccionaron para participar en los Juegos Olímpicos. La participación o la organización de los Juegos Olímpicos tiene límites en cuanto a los tiempos para establecer las sedes deportivas. Se da un año antes a la realización de los Juegos Olímpicos. En el transcurso de este ciclo olímpico que les mencionaba inicialmente, se da la participación de los comités internacionales, de los comités olímpicos nacionales, para llegar a un acuerdo y concretar cuál es la designación y cuál es la sede designada de los Juegos Olímpicos. Bueno, sin más, espero que haya sido de su agrado, espero haber sido lo más claro posible, y nada, espero su colaboración. Saludos. Fútbol femenino. Gracias al incremento del fútbol femenino, se favorece que al ingreso a los Olímpicos de 1996 no hubo ninguna restricción, permitido que todas las estrellas acudan a aquella competencia cada 4 años. En Estados Unidos es el líder medallero de esta categoría. La premiación no solo son medallas, entregan en los Juegos Olímpicos, además de la organización que otorga los famosos diplomas. Estos diplomas son reconocimiento a los deportistas, ya que algunos deportistas no consiguen llevarse la medalla de oro, plata o bronce en cada disciplina, o que quedaron cerca en este aspecto. Entonces le dan las medallas al cuarto, quinto y sexto puesto. Desde 1948 en Londres empezó a otorgarse las medallas cuarta, quinta y sexta. Aunque también en la Olimpiada 1984 en Los Ángeles, el Comité Olímpico otorgó los diplomas hasta el 8º puesto. También hay otras formas de la competencia, que son la ética, ya que recurre mucho en el deporte, que son los esfuerzos que la persona hace también, como el juego limpio, y también que la violencia está prohibida en estos deportes. También alentar y apoyar la organización del desarrollo y coordinación del deporte. Garantizar periódicamente los Juegos Olímpicos, cooperar a las organizaciones y autoridades de la pública o privada que son competentes en el esfuerzo para el deporte. También tiene que ver el servicio de la humanidad, que es la promoción que tiene la paz y la independencia también de proteger el movimiento de dicho deportista.
olímpicos. Y también a actuar contra cualquier forma discriminatoria que logre afectar también al deportista. Muchas gracias.